Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnau Nogués y en este podcast se habla de bolsa, de finanzas, de todos estos temas que tanto nos gustan. Hoy os traigo un podcast muy interesante, de esos donde tratamos un tema que al menos no se suele ver por redes sociales, no se suele ver en otros podcasts, en YouTube, etc. Y creo que, al menos bajo mi punto de vista, obviamente podemos estar en desacuerdo, pero creo que es sumamente valioso. Y es... Bajo mi punto de vista, insisto, bajo mi forma, bajo mi metodología de análisis, podemos decir que es el factor más importante a la hora de invertir en bolsa. Más que invertir en bolsa, hacer swing trade. Pero creo que el 99% de los que escucháis este podcast invertís y además también hacéis swing trade. Así que, genial. Pero antes, como siempre, decirte que me puedes seguir en Instagram, @arnau_nogues, porque por ahí comento día a día el mercado por stories y además, bueno, pues es contenido gratuito y yo creo que comentamos cosas interesantes, ¿no? Al menos es un poco lo que intentamos. Bien, bueno, vamos ya con el podcast, si os parece. Este episodio nace hace 10 minutos, ya que acabamos de vender una empresa en Boring Capital. Ya sabéis que Boring Capital tenemos como dos ramas, ¿no? Tenemos Boring Capital Plus, que es solo información, resúmenes diarios, informes, análisis de empresas propuestas, etc. Y luego tenemos el servicio Boring Capital, que es un pelín, bueno, es más exclusivo, es como más privado, que donde, aparte de todo lo que incluye Boring Capital Plus, también incluimos el curso de bolsa, sin coste añadido, y por supuesto, y es lo más importante, digamos, una atención uno a uno más personalizada y por supuesto acceso a el canal de ideas de inversión, donde compartimos lo que nosotros con nuestro dinero compramos. Y hace 2 o 3 días compramos una empresa que se llama Enphase Energy para swing trade. Le pusimos a los clientes por lo de siempre, ¿no? ¿Por qué la compramos? ¿A qué precio? ¿Qué stop loss le ponemos? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es el plazo? Etcétera. Y la compramos, pues eso, para swing trade. Y la hemos vendido hace unos 10 minutos. La hemos vendido porque ha saltado el stop win. Es decir, ya sabéis que cuando... Al menos nosotros, cuando compramos una empresa, una idea de inversión, y sube, lo que hacemos rápidamente es subir el stop loss para que en caso de que se tuerzan las cosas, haber liberado riesgo y haber asegurado ganancias. Así, pues poco a poco, en largo plazo, sale mejor las cuentas, ¿vale? Lo tenemos más que estudiado. Y con esta venta, claro, me he puesto a reflexionar, siempre reflexiono después de vender una empresa, y digo, vale, ¿por qué se ha vendido? ¿Y hemos hecho bien vendiéndola? Y la respuesta ha sido que sí. ¿Por qué? Porque ha sido gestión de capital. ¿Qué es la gestión de capital? Para mí, la gestión de capital es lo más importante que tienes que tener en cuenta cuando inviertes en bolsa. Conservar tu capital, gestionarlo bien. Fíjate tú que cuando estás invirtiendo, ya sea invertir o swing trading, tienes, por ejemplo, no sé, 2.000 euros. Esos 2.000 euros tienes que protegerlos lo máximo posible. Tienes que respetar tus stop loss siempre. ¿Por qué? Porque si tú inviertes y por un despiste, por no poner stop loss, por dejarte llevar, por cualquier fallo, pierdes parte de ese dinero, bastante más de lo que deberías, ¿qué ocurre? Que ya no tienes 2.000, tienes 1.800. Y generar rentabilidades sobre 1.800 cuesta mucho más que generar rentabilidades sobre 2.000, porque al final porcentualmente vas a ganar menos. Entonces, cuando tú estás haciendo swing trading, cuando tú estás especulando, lo primero y más importante que tienes que tener en cuenta es que tienes que conservar el capital. Es lo más importante. Por eso, en Boring Capital lo que hacemos es esto, ¿no? Nada más empieza a subir una acción, vamos subiendo el stop para liberar riesgo. Primero, lo más importante es liberar el riesgo, es decir, poner el stop loss en break-even, de que si la empresa cae, nos salimos en el mismo precio que hemos entrado, es decir, en el peor escenario ya no perdemos dinero. Súper importante, conservar capital, lo más importante. Y luego, punto 2, ir subiéndolo a medida que va subiendo. ¿Por qué? Porque sí, tú puedes estar ganando un día 6%, al día siguiente la acción cae y si tú tienes tu stop loss en el 0%, es decir, en break-even, al final no estás conservando del todo bien la rentabilidad que tenías acumulada. Tienes que también ir subiendo el stop a medida que también vas ganando, que es lo que nos ha pasado a nosotros. Nos hemos salido con una rentabilidad del 2,5%, que es poco. Es cierto que teníamos hace 3 días que abrimos la operación y el mercado está volátil y es mucho mejor ganar un 2,5% que ganar un 0% o que perder un 6%, que era donde estaba nuestro stop inicial. A lo que quiero con este podcast, o sea, lo que quiero llegar es que lo más importante que tienes que tener en cuenta es
que siempre, siempre, siempre protejas tu capital lo máximo posible, sobre todo si haces swing trade. Otra cosa es que tú inviertas a 10 años vista, entonces que una acción de repente caiga un 30%, pues te tiene que dar un poco más igual, porque si has hecho bien tu análisis, lo que ocurra hoy o lo que ocurra en el año 3, da igual si tú vas a por el año 10. Pero si haces swing trade, sobre todo, joder, tío, conserva el capital, pon stop loss con cabeza. Hemos hablado 1000 veces, tanto en el podcast como en vídeos de YouTube, por supuesto en el curso, pero vamos, es que hasta gratuitamente hemos hablado, porque creo que es muy importante que pongas stop loss ceñidos por debajo de algún argumento técnico. Por ejemplo, si tienes un soporte, tú estás, por ejemplo, operando, yo qué sé, me lo invento, un doble bottom, ¿no? Un doble suelo. Tu stop loss no tiene que ir en el mismo valor que el soporte, tiene que ir inmediatamente por debajo, ¿vale? Muy importante, pero siempre usad stop loss. Usad stop loss, sobre todo cuando el mercado está volátil, usadlos más acotados, es decir, con menos margen, menos que podáis perder poco capital. Por ejemplo, en las 3 últimas ideas de inversión, creo que hemos mandado Boring Capital, los stop loss de partida que habíamos puesto han sido máximo del 6%, es decir, como si todo saliese de culo horriblemente, hubiésemos perdido máximo 6% por operación. Esto es muy poco. Cuando el mercado está muy bien, por ejemplo, 2019, 2020, 2021, poníamos stops de un 10, 12%, porque tenemos más margen. Pero sobre todo ahora que el mercado está complicado, ¿no? Pues que sí, hay cosas que suben, pero también, como igual que sube, puede bajar. Stop loss ceñidos, por favor. Conservar el capital es lo más importante. Y os lo digo así en abierto, ¿no? Que es totalmente gratuito el programa, porque es que a mí, como persona que, aparte de invertir y aparte de otros negocios, también pues vendemos el servicio Boring Capital, ¿no? Donde tú pagas y puedes acceder a nuestras ideas de inversión y rentabilizar tu capital, y que a largo plazo pues se pague la suscripción. A mí me interesa que tú conserves tu capital y que operes bien. Porque si tú operas bien y tú ganas dinero en swing trade, es mucho más probable que al final me compres a mí, o compres Boring Capital, o contrates Boring Capital. Es mucho más probable. Por eso es que me interesa tanto y os imploro que gestionéis bien el capital. No hagáis locuras, no hagáis locuras. Nunca, por favor, nunca dejéis una operación sin stop loss, por Dios. También fijaros que habéis puesto un stop loss permanente, porque esto me ha pasado muchísimas veces, incluso con clientes, que ponen stop loss sin darse cuenta que solo son válidos durante 24 horas. Entonces, a los 3 días, a todos nos salta el stop, nos salimos con una pérdida pequeña de un 4%, por ejemplo, y ellos están pillados y pierden ya un 12%. ¿Por qué? Porque, se equivocaron. Entonces, por favor, make sure. Fijaros bien en los stops que ponéis, de verdad, es lo más importante. O sea, yo creo que cualquier persona, incluso con unos conocimientos muy básicos de swing trading, es muy probable que sea rentable si lo único que hace bien es poner los stops correctamente. Eso es mucho más importante, saber poner stops. Hacerlo correctamente y respetar el plan, por supuesto, y hacer esto que hemos hablado, ¿no? De subirlo a break-even, luego ir escalándolo a medida que va subiendo la acción, es mucho más importante esto que encontrar las mejores acciones, que conocer los patrones técnicos más extraños, porque al final el stop loss es lo que te garantiza lo máximo que vas a perder. Y eso es increíble, porque puedes hacer cálculos. Y te lo digo yo, que una de mis empresas es Boring Capital, y llevamos más de 3 años en público y más de 4 años, cuando operábamos antes con clientes muy selectos, llevamos 4 años haciéndolo. Es decir, creo que no hay nadie que lo sepa más que yo. Entonces, por favor, stop loss, siempre que hacéis swing trading, por favor, gestión de riesgo y conservar vuestro capital. Fundamental, por favor.